Buenos días. Sí, ya. Aló. Hola, Do, buenos días. ¿Quiénes están presentes? Hola, buenos días. Marta y Dayana. Hola, Doc. Casi no se le escucha el volumen de la voz. Se escucha ¿Volumen de la muy, voz se muy escucha? bajito. El volumen de la voz. ¿Qué pasa con vos? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, señor. No, casi no, Doc. Aló. Yo ahí lo escucho Hola, Doc. bien. Es que en Chaparral la señal es muy difícil. ¿No? Sí, Do, se escucha bien. ¿Ya mejoró? Pues un poquito, pero igual se sigue escuchando súper bajito. Espera un momento. Pero ahí lo escucho, Doc. Doc, no, vea, se lo conecta acá o acá, ¿no? Mira ese ahí. ¿Ahí me escuchan mejor? Aló. Pero entonces lo tiene que ponerse los ahí están idiotas. Creo que es bruto. Sí, Doc. ¿Aló? ¿Ahí Ahí me se, escuchan pues mejor? se escucha bajito, pero ahí lo escucho. ¿Quién está contigo en Chaparral? Estamos con Franci, pero Franci está aquí a un ladito. Que salude, que no sea montañera. Uy, Dios mío. Que se pasó al baño un momentico. Bueno, Luisa Fernanda Bonilla o Guzmán. Aló, aló. Aló. ¿Me pueden confirmar quién está en la reunión? Buenos días. ¿Me escuchan? Claudia López. Sí, señor. Buenos días. Vale. Buenos días. ¿Quién más? Bien, doctor. Alexander. Buenos días, doctor Carlos. Luisa Bonilla y Luisa Guzmán creo que también está. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Luisa Fernanda, ¿le avisaste a la gente de Zipaquirá y Duitama? Sí, señora, a todos les informé. A Oscar. Oscar creo que estaba ahorita conectado. Se desconectó, no sé. Les informé a todos, a su personal, a los regentes y también a los auxiliares. Y ¿qué? En el grupo de WhatsApp y en el grupo de Skype. Y Tatiana de Duitama. También informé a Yesenia. Yo espero 2 minutos más y arranco porque es que hay tiempo. Todo el mundo está ocupado y haciendo cositas. Y lo que menos quiero es incomodar.
Bueno, muy buenos días para todos. La intención de esta charla es poner en contexto, en primera instancia, una de las solicitudes que hizo la jefe EGNA de calidad con todo el tema del manejo del Comité de Farmacia y Terapéutica para el año 2022. Desde el concepto de calidad, cada uno de los comités de la institución, llámese de seguridad del paciente, copaso, bueno, lo que ustedes quieran manejar, los que manejamos en la empresa, tenían que presentar un plan a calidad que se iba a aprobar. Digamos que es la primera vez que vamos a tratar de desarrollar a conciencia las actividades de promoción inherentes al Comité de Farmacia y Farmacéutica de Medicina Integral, desde el concepto de los medicamentos y el manejo de dispositivos médicos que se almacenan, se solicitan y se adquieren en los servicios farmacéuticos y que se dispensan para atención segura a los pacientes. Entonces, en ese orden de ideas, yo les voy a presentar el archivo que fue revisado por calidad. No sé si todos lo están viendo ahí. ¿Me confirma, Luisa, por favor? Sí, señor, se está bien. Entonces, dentro del contexto de calidad y dando cumplimiento a los requerimientos para este año, había que diseñar este plan de trabajo del Comité de Farmacia y Terapéutica como objetivo institucional, pues participar dentro de las redes integrales de salud como prestador complementario para brindar calidad y seguridad a la población usuaria de los servicios de alta complejidad, respetando el enfoque de género diferencial. Es clave que nosotros formamos parte de unas redes a nivel departamental y nos conectamos a las redes nacionales. Entonces, estamos haciendo presencia en Manizales, Líbano, Chaparral, Ibagué, Zipaquirá, Duitama, como parte de la red de servicios de Medicina Integral. La visión, pues, es la que está en la plataforma estratégica, no la voy a leer porque todos la pueden revisar en la plataforma. Y como objetivos específicos del comité está la promoción, la prevención, el suministro y atención farmacéutica. ¿En qué nos vamos a sentar este año? En la promoción y participación de estilos de vida saludables con el uso adecuado de medicamentos y dispositivos médicos. Desde ahí, cualquier cosa, desde la selección hasta su administración final, cualquier situación que nosotros desde los servicios farmacéuticos generemos va a incidir en prevenir los factores de riesgo del uso inadecuado de medicamentos que van a apuntar el tema de farmacovigilancia. En cuanto al suministro, también forma parte del enfoque que le pusimos como metas y es suministrar medicamentos y dispositivos médicos, así como la información a los pacientes en su uso adecuado. En este caso, pacientes como tal llamamos a los que tenemos acostados en las unidades de cuidado intensivo, en hospitalización o los que entran a los procesos de cirugía, bien sea cardiovascular o hemodinámico. Entonces, cualquier medicamento y o dispositivo médico que se les vaya a ofrecer debe cumplir con todos los criterios de calidad. Y atención farmacéutica cuando se solicita. Digamos que se ha vuelto como interesante que las secretarías de salud y algunos entes de control entiendan y empiecen a exigir que haya atención farmacéutica, pero la intervención de los químicos farmacéuticos o de un reagente de farmacia en atención farmacéutica debe ser inherente al manejo de la farmacoterapia. Entonces, en ese orden de ideas, se está generando un campo de trabajo desde mi perspectiva muy bueno para poder manejar ese tema, pero por ahora no lo hacemos. ¿Cuáles son las metas del comité? Primero, promover el uso racional de medicamentos. Y cuando digo uso racional de medicamentos, estoy en base a lo que la Organización Mundial de la Salud establece como uso racional de medicamentos. Entonces, recordemos que el uso racional de medicamentos involucra
Un profesional o profesionales del área de la salud, llámese químicos, regentes y o auxiliares de farmacia, que conozcan qué es el medicamento, que el medicamento es la alternativa con mayor evidencia científica que ha servido para el manejo de las enfermedades, y que si hablamos de uso racional de medicamentos debemos tener un listado de medicamentos, y vamos a los procedimientos de farmacia, un listado de medicamentos que dé respuesta a los perfiles de atención o a los perfiles de morbimortalidad más recurrentes a los servicios de atención. No es lo mismo los pacientes que llegan a unidad de cuidado intensivo como los pacientes que llegan a hospitalización. Luego, y tanto los medicamentos apuntan a ese manejo. Esa es la primera de uso racional. Entonces, promover uso racional de medicamentos e insumos hospitalarios, de manera que se optimicen los beneficios en la atención a los pacientes y se contribuya a minimizar riesgos y los costos inherentes al uso. Cuando digo costo inherente es que el reingreso de un paciente por no manejo adecuado de su farmacoterapia impacta económicamente en el sistema de salud. 2. Promover y participar en el desarrollo e implementación de la gestión de adquisición de medicamentos, dispositivos médicos hospitalarios que aseguren, primero, oportunidad en la calidad y costos inherentes a su disponibilidad en la institución. Entonces, tenemos un listado que responde a las necesidades y estamos dentro del contexto de uso racional. Y segundo, debemos tener una gestión de adquisición que no es para ninguno de mis colaboradores en los servicios farmacéuticos una gran falencia. Es decir, tenemos centralizada la adquisición, debemos definir cómo se está haciendo y qué estrategias. Otro de los procedimientos, entonces, el primer procedimiento que se tiene en farmacia es selección y adquisición de medicamentos y de dispositivos médicos, así como selección y adquisición de medicamentos de control especial. Digamos que se ha diseñado el procedimiento más con el énfasis normativo y el interés este año es sentarlo a la realidad, trayendo al equipo de compras y de adquisición para que lea con nosotros, vea nuestras necesidades y pasemos de la reunión de pasillo o la reunión de trabajo a través de estos medios de comunicación sin que las cosas se mejoren. Toda vez que el primero fue tener medicamentos que respondan a la necesidad del paciente. El segundo postulado de la Organización Mundial de la Salud con relación a uso racional es que se tengan en las cantidades necesarias que garanticen el tratamiento oportuno y constante y con calidad de medicamentos que vayan a favorecer la atención del paciente. Van 2. Y dice participar en el desarrollo e implementación de actividades de seguimiento y control de los factores de riesgo asociados a problemas relacionados con medicamentos y problemas relacionados con el uso de medicamentos con base a los objetivos del Programa Institucional de Farmacovigilancia. Entonces, el tercer postulado de la Organización Mundial de la Salud es que durante el uso de los medicamentos, en el caso de nosotros, en la atención e internación de pacientes acostados en unidades de cuidado intensivo, en procesos quirúrgicos o en procesos de diagnóstico tipo intervencionismo y hemodinamia, pues se disminuyen los factores asociados a los medicamentos con los que estamos trabajando. Esos 3 postulados apuntan a lo mismo, que al final se deben generar actividades tanto pasivas como activas de farmacovigilancia que permitan la detección temprana, la detección en un curso no tan al final de que aparezca el evento adverso o el evento centinela, es decir, que el paciente pueda llegar a fallecer por una falla terapéutica y nosotros metidos en ese cuento. Y por último, como meta este año es promover por la unificación de los criterios de formulación de medicamentos por parte del personal médico especialista, y Luisa ya avanzó montones en eso, hemos hecho un trabajo, pero más en cabeza de ella que mío. Finalmente yo hago las revisiones finales, pero es revisar la formulación en cuanto a qué requieren los médicos de medicamentos para su formulación. Cuando uno mira las buenas prácticas de formulación, todos los chicos y colaboradores, chicas y chicos de farmacia deben de tener claro que nosotros debemos conocer que la formulación de medicamentos a los pacientes tiene un doble contexto o una dualidad clave.
Primero, la naturaleza de la formulación que es inherente a la auscultación directa del médico a su paciente, el especialista en su unidad de cuidado intensivo, en la verificación del cuadro clínico del paciente y toma una decisión farmacológica o no farmacológica y se apoya en unos soportes nutricionales, genera un comportamiento de unos análisis de seguimiento, que es la parte de microbiología, y finalmente dice, vamos a iniciar con X o Y medicamento, pero ahí no termina. Debe diligenciar, ya son los contenidos de la formulación, los datos básicos con los que farmacia debe entrar a verificar. Más cuando hemos tenido tantos y tantísimos problemas, cuando los médicos especialistas empiezan a formular medicamentos no PBS. Y quiero de una vez aprovechar de esta propaganda, es que no hay medicamentos MIPRES o no MIPRES. El MIPRES es una plataforma que se inventó el Estado, allá en el ministerio, y nosotros a través de esa plataforma formulamos medicamentos no PBS o no POS. Luego, y tanto lo que sale a través de la plataforma, una vez que ingresamos, los médicos tratantes y o especialistas y la nutricionista dietista, es una fórmula para un medicamento no PBS o no POS. No es ningún MIPRES, nunca sale un MIPRES, sale un no PBS. Y nosotros desde las farmacias tenemos que ligarnos al proceso a través de nuestro aplicativo Nexo para el tema de reporte de lo dispensado. En ese orden de ideas, el plan de trabajo solicitaba que se hiciera una revisión de o el normograma, es decir, las normas que aplican al servicio farmacéutico y a manera de recorderis, porque se supone que ustedes, señores, deben manejar muy bien todo el tema de normatividad. Entonces tenemos la normatividad. Está el tema de todo lo que corresponde a la normativa legal vigente, medicamentos de control especial, el modelo de gestión de los servicios farmacéuticos, los paquetes instruccionales del ministerio en cuanto a la parte de manejo de buenas prácticas de seguridad del paciente y atención en salud. Está el tema del protocolo de atención integral en salud a víctimas de violencia sexual, que digamos que no ha sido muy claro en la empresa, pero la claridad no la definimos tampoco nosotros, toda vez que quien debe tener ese kit debe ser los servicios de urgencias, pero muchas veces la remisión y la contrarremisión debe ser clara para ver si nosotros iniciamos medidas ya definidas con los protocolos de manejo de pacientes con víctimas de violencia sexual en cuanto a los medicamentos que se presume que hay que dar al paciente para bajar carga viral, donde no hay conocimiento y presunción de que el violador haya infectado a la víctima de VIH. Tiene que tener esos medicamentos y digamos que hemos patinado en eso, pero vamos a tratar de resolverlo. Las otras normas que ustedes han venido manejando están esbozadas ahí, pero ¿en cuál me quiero centrar yo? La 780 del 2016, que es el reglamento único del sector salud, que recogió al 2200 y lo puso a funcionar dentro de eso. Luego, tanto un decreto, es de orden nacional, firma presidencial, es de estricto cumplimiento y estamos ahí. Luego, tanto el 2200 siguió funcionando y desde ahí nos vamos a mover. La 3100 que define el modelo de habilitación y muy seguramente este plan nos lo van a pedir en todas las visitas y ya lo vamos a empezar a desarrollar. Después de toda esta cháchara que les acabo de echar, voy a pasar al plan de trabajo. ¿Cómo se diseña el plan de trabajo por requerimientos del área de calidad? Se habla de un proceso, un indicador que puede o no construirse o construirse en el desarrollo del plan, el qué hacer, el por qué hacerlo, dónde hacerlo y quién lo va a hacer. Y de cada uno de esos procesos que definamos hay que hacer el ciclo PHBA, el
digamos, es el planear, el hacer, el verificar y el actuar. Entonces, el primer proceso es selección de medicamentos y dispositivos médicos. Digamos, a estas alturas volver a hablar de eso. Sí, es necesario, porque ustedes, señores colaboradores de los servicios farmacéuticos, deben revisar lo que se escribió allá. No porque lo haya escrito Carlos Martínez. Se escribió pensando en unos criterios de selección de medicamentos y dispositivos médicos definidos por la institución para ver si esos criterios, los objetivos y alcances están apuntando a la primer postulado. Se seleccionan adecuadamente los medicamentos, se seleccionan los dispositivos médicos que responden, se tienen los que se requieren para la atención segura dentro del marco institucional de uso seguro de medicamentos. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Pues porque se debe verificar el alcance y aplicabilidad de esos criterios técnicos y criterios científicos para la selección de medicamentos. No es que a Carlos Martínez se le haya ocurrido, no. Pues esos son conceptos que están en la bibliografía, conceptos de la Organización Mundial de la Salud, que se aterrizaron dentro del procedimiento. De entrada les estoy diciendo, chicos regentes, chicos auxiliares, si me están escuchando, que hay que empezar a leer el procedimiento de selección y adquisición de medicamentos, que yo se los voy a pasar, para ver qué tan real es eso. Que pues finalmente Yolanda, Franci, Oscar, Jesse, Hasblaney y Tatiana en Duitama y Claudita López en Manizales, pues se sientan y miran qué necesitamos, no llegó esto, falta esto, y volvemos y pedimos, y ahí para la cosa. No, hay unos criterios que ustedes deben de conocer y deben manejarlos para que cuando un médico se acerque, ustedes tengan las herramientas suficientes para decir el por qué no tenemos. No tenemos anticuerpos monoclonales, sino cuando el paciente requiere, y esto para dar respuesta a enfermedades raras, y eso generalmente ocurre solo en una agencia, pero hay que tener la información clara, ¿vale? ¿Dónde? Pues en Medintegral. ¿Y quién? Pues el Comité de Farmacia y Terapéutica. Aclaro, y de pronto es muy importante decirles, que la idea de generar un comité de farmacia y terapéutica este año no es para hacer un papel y firmarlo, la intención es darle el sentido real, y es que el comité de farmacia y terapéutica se puede apoyar en otros especialistas, en otras profesionales de la salud, y tomar en cuenta sus conceptos para que la multidisciplinaridad dé un valor agregado fuerte a la selección de medicamentos. Desafortunadamente no ha podido ser así, pero vamos a tratar desde farmacia a generar eso. Entonces, el PHBA de ese proceso apunta a lo siguiente. Entonces, el planear, realizar una revisión detallada de los criterios de selección de medicamentos definidos en el procedimiento de farmacia, lo vamos a hacer todos los servicios. En el hacer es realizar seguimiento a los listados básicos de medicamentos y dispositivos de la institución. Ya ahorita Luisa le va a dar un espacio para que nos cuente qué fue lo que hizo y en qué nivel va. En el verificar está revisar los listados oficiales de medicamentos y dispositivos de la institución, que ya también, hacer un despliegue y una socialización, que ya también se va avanzado en el tema, pero al final es que cada computador de los médicos especialistas en las unidades tenga el listado oficial 2022 de medicamentos y dispositivos médicos, y sea eso lo que le obligue a formular. No que llegue un médico y formule cosas que no corresponden a la realidad y nos dejen en vilo. Entonces, ajustar el procedimiento de acuerdo a los hallazgos. Es decir, si Franci dice, mire, en realidad en Chaparral es esta. Claudia López me dice, en Manizales es esta. O Oscar dice, Paquira, no, eso no funciona. Que unifiquemos criterios y se haga una reconstrucción del procedimiento, ¿vale? Entonces, no sé, Luisa, si me recuerdas qué era lo que significaba ese PSC, pero no recuerdo muy bien. ¿Qué hay que hacer, señora? Ya te digo, espera. Mientras Luisa nos averigua, dice que el nivel de operación es el autocontrol. Entonces acá siempre se me despliega una opción.
autocontrol o auditoría interna. Entonces, si voy a hacer mi planeación, defino que el nivel de operación, en este caso va a ser el autocontrol, es decir, los servicios farmacéuticos, diferente al verificar que requiero de una auditoría interna, donde control de calidad va y me dice, venga, ¿dónde están sus listados oficiales? Jefe. Preventivas, seguimiento y correctivas. Porque el paciente no es respiratorio. Si no es respiratorio, entonces sí lo tenemos. Es que alcancé a escuchar la voz de la doctora Maldonado. Ahí me volvieron, ¿me están escuchando, por favor? Sí, señor. Vale. Entonces, básicamente, en el planear, el hacer, el verificar y el actuar, vamos a definir, ¿sí?, si hacemos autocontrol o hacemos auditoría interna, ¿vale? Y hemos planeado actividades de enero a diciembre en función de esos procesos. Seguido a esto, el proceso número es adquisición de medicamentos y dispositivos médicos, que es todo el tema de compras y vamos a integrar el personal de compras. Seguido de esto vamos con distribución de medicamentos y dispositivos médicos, pero quiero hacer claridad que la distribución de medicamentos no es solo el acto administrativo que hace, o técnico administrativo que hace farmacia. La distribución interna de medicamentos considera desde la formulación, desde la verificación por parte de enfermería en sus cargas de medicamentos, la dispensación, el alistamiento y dispensación de farmacia y la administración por parte de enfermería. Eso es clave, porque la distribución no solo se debe entender por el tema de, yo distribuyo mis medicamentos a los servicios. No, yo no distribuyo al azar, distribuyo en función de una prescripción médica que ha sido previamente verificada por enfermería y corresponde a un acto médico de prescripción en función de la naturaleza y los contenidos de las buenas prácticas de formulación. Luego, y tanto es una cadena interna. Y en ese orden de ideas, estamos mirando que hay un procedimiento en farmacia, ¿sí? Hay que revisar esa base documental, ¿sí? Hay que hacer una reunión multidisciplinaria, tenemos que involucrar a los médicos y convencerlos. Venga, en este trabajo sí voy a necesitar la participación de los coordinadores médicos y seguramente para que miremos la normatividad legal vigente para la responsabilidad frente a la distribución interna. Y ahí va inmerso todo este problema, señores de farmacia y señoritas de farmacia, señoritas, de los no PB o de los PB, no PBS o de los no POS. El término de formular y ya formular y aparece el no POS y entonces la culpa es de farmacia, que no. Si el médico prescribe correctamente, nosotros dispensamos correctamente. Si hay problemas en la prescripción, debemos resolverla porque cada vez que aparece una situación en la institución inherente a medicamentos, farmacia es el responsable. Y dígame si no es la realidad. Luego viene el bloque o proceso de farmacovigilancia y se habla de errores de medicación. Y nuevamente, como la distribución, los errores de medicación no solo son en farmacia, es el médico que no prescribe adecuadamente, es la enfermera que no administra adecuadamente y somos los de farmacia los que dispensamos erróneamente. Entonces, todos los actores de la cadena interna del medicamento entran en la farmacovigilancia asociada a errores de dispensación y vamos a tener que empezar a notificar y seguramente el indicador es muy fácil de calcular: el número de errores de dispensación, el número de errores de formulación, el número de errores de administración sobre el total de prescripciones, de dispensaciones y de medicamentos administrados. Eso es muy sencillo de calcular. Pasamos nuevamente a todo el tema del PHBA. Vamos a hacer niveles de operación de autocontrol, auditoría interna, y están programados para los meses de mayo y junio. El anterior, el de
de selección y adquisición va de la mano con el tema de selección. Después del proceso de errores de farmacovigilancia, vamos al tema que es inherente a nosotros, ¿vale? Y es dispensación de medicamentos. Ese sí es una actividad técnica propia, científica de los servicios farmacéuticos, no en cabeza de un químico farmacéutico, pues porque el modelo de nosotros no aplica, pero muy de responsabilidad de mis regentes de farmacia y de auxiliares o de regentes que estén contratados como auxiliares. Nosotros debemos considerar un listado básico de medicamentos y la formulación debe soportar los mismos principios activos, la misma concentración, la misma forma farmacéutica, la misma presentación, ¿sí? Y nosotros debemos de tener un inventario que nos permita a nosotros tranquilamente ir a un almacenamiento técnico definido, retirar esos medicamentos, alistarlos y presentarlos. Y cualquier información inherente al paciente debe ser considerada, ¿sí? En este caso, pues nosotros nos limitamos a que el medicamento, si es cadena de frío, se mantenga en cadena de frío. Si la estabilidad, por la que a veces recurrentemente preguntan, nos da para que guarden remanentes sí, o simplemente digamos no, con el tema de dosis unitaria. Y también tenemos un PHBA para trabajar a partir del mes de junio, ¿sí? Básicamente, pero en eso hemos avanzado mucho en farmacovigilancia. Y por último, vamos a trabajar la identificación, registro y reporte de problemas relacionados con medicamentos. En esto sí quiero tener claridad de que todos mis regentes, en colaboración, yo sé que Luisa se compromete conmigo, o lo hago yo también, en el tema de que mis regentes, cabeza de serie, tengan, no sé, la posibilidad en qué momento, Luisilla, de que hagan el curso de Vigiflow en el INVIMA, que es como una inscripción a un programa de capacitación específico del INVIMA, que nos permite la notificación a través de la plataforma digital, muy a pesar de que estamos con los problemas de ataque cibernético al INVIMA, pero nos tocaría esperar en este momento para cuando abran las plataformas y hacer los cursos con ellos para que obtengan el certificado para sus hojas de vida y puedan perfectamente hacer notificaciones a la red. También tiene su plan de desarrollo, quiénes vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar. Y esto lo vamos a hacer a partir del mes de agosto, de septiembre, perdóname, hasta finalizar el año. Eso no quiere decir, mis colaboradores de farmacia, que solo hasta ese mes vamos a trabajar, no. Precisamente tenemos un plan de mejoramiento que me va permitiendo a nosotros, o nos permite a todos nosotros irnos moviendo, ¿sí? En el tema de qué actividades vamos haciendo. Porque todos los días podemos estar trabajando en farmacovigilancia, todos los días podemos detectar problemas relacionados con medicamentos y como cosa rara yo soy bueno para dañar cosas, entonces Daniel. Pepe, ¿te parece hacer como una reunión y explicarles la metodología del Vigiflow para que ellos después hagan su propia inscripción, cada regente, o también lo van a hacer los auxiliares? Lo que pasa es que dentro del modelo, que tenemos, que está creado el cargo de auxiliar de farmacia y lo que tenemos contratado es regente, pues los auxiliares, si lo quieren hacer, maravilloso. En el caso de Marlicita en Chaparral, en el caso de mis chicos en Manizales, que son auxiliares, mis auxiliares de Samaria con Jessica. Yo sé que Jessica les tiene un buen nivel de exigencia y eso los promociona a que lean más cosas. Yo pienso que no es obligatorio a todos, pero sí mínimo para mis regentes de farmacia. Pero si lo quieren hacer, los acompañamos. Sí, habría que hacer una capacitación, es muy sencillo, se necesita un tiempo específico y en la medida en que podamos acompañarlos, así sea virtualmente, los acompañamos
o vía telefónica, no sé cómo se hará eso. Luisa, ahí tú eres más pila de eso, porque yo siempre termino embarrando. El plan de mejoramiento, como les mostraba, simplemente me permite ir ajustando. ¿Qué le pasó a esto? Me permite ir ajustando el trabajo que vamos desarrollando, ¿cierto? Y finalmente vamos generando la tabla de indicadores que me dicen a mí de buena forma qué tanto cumplimiento hemos tenido de esos planes. Los planes apuntan nuevamente a unas situaciones muy puntuales de uso racional de medicamentos. Y la idea a mí, bueno, si Dios lo permite, porque es que hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos y si estamos vivos o no, que al final hagamos un trabajo consciente. Es mi obligación procurar, porque si vamos a trabajar el primer trimestre en selección y adquisición, los comités de farmacia se muevan hacia eso y las reuniones planteen ese trabajo en función de los requerimientos de las unidades. Por ejemplo, si hay mucha queja en las unidades, y sé que es así con el tema de las no PBS y de la plataforma MIPES, pues desde ahí enganchemos a qué tantos medicamentos en los listados básicos se tienen seleccionados y se adquieren en Medintegral y qué seguimiento se le da a esa dispensación. Y si esos medicamentos no POS o esas terapias nutricionales no POS están afectando el proceso de dispensación, si están generando reacciones adversas en los otros planes de mejoramiento, ¿vale? Entonces, esa era la charla que tenía planteada para ustedes hoy, de darles como y ya le digo a Luisa que se lo pegue a todos los correos de ustedes, especialmente Yola como coordinadora, pero eso no excluye a Luisa Bonilla ni a Camilo, para Franci, que no me excluyen de manera puntual a Maricilla, que se lo pegue a Claudia, para que no me dejen mis chicos allá, Gustavo, bueno, el grupo de trabajo, Oscar con sus chicas, Tatiana con su compañita en Duitama, lo mismo Hasblady, y Jesse con sus colaboradores y el grupo de chicas del SENA que tienen formación, para que eso favorezca, lo tengan y lo vayamos revisando. El compromiso es que si este mes de marzo hay un comité de farmacia, el doctor Yepes o yo estemos dando soporte desde esta perspectiva, lo mismo que en el Líbano. Entonces sí voy a requerir de ustedes que si tienen un cronograma en la institución de cuándo son los comités, me lo pasen y yo desde ahí voy articulando, y generalmente pues digamos que yo digito el acta, pero la puede digitar también Oscar como lo ha venido haciendo, Tatiana como lo viene haciendo, Franci. A Claudia pues me toca que se llene de paciencia y tratar de buscar el escenario, porque le toca hacer muchas cosas y no hay a la vista la selección de un nuevo químico farmacéutico para esa agencia. Y obviamente el IAMO, que es técnicamente mi responsabilidad para darles soporte a ese proceso. Entonces, este fue el trabajo que se hizo, debió haber sido socializado en todos los escenarios con los demás coordinadores de área, pero ustedes son conocedores de mis múltiples obligaciones. Entonces me senté con Luisa, muy juiciositos, a hacer este plan, a proyectarlo y la idea es desarrollarlo. Entonces, este último espacio lo dejo por si hay alguna pregunta, no sin antes agradecerle al equipo que se presentó para mirar las personas, agradecerles su atención para agradecerles la colaboración a Oscar, al doctor Yepes, a Marley, a Luisa Fernanda Bonilla, a Luisa Fernanda Guzmán, a Hasblady, a Claudia López, a Franci, a Tatiana, a Marley. Y decirles que la idea es cambiar ese concepto que siempre hemos tenido de hacer un documento a la carrera para salirle al paso, porque no me gusta y
quiero ser consciente de eso, pero las obligaciones que tenemos y el modelo que tenemos a veces nos hace más por un cumplimiento de un requerimiento de auditoría, pero quiero es cambiar ese concepto desde farmacia, pues, cambiar esa visión. Cuento con ustedes. Muchísimas gracias por su atención, espero haberlos confundido más, siempre ha sido mi intención, no mentiras, que aprendan un poquito más, que aprendamos a manejar otros escenarios y que por lo menos en mis servicios farmacéuticos, mientras dure mi estancia este año en la empresa y lo que lleve por durar, se diga que hay un concepto claro y es uso racional de medicamentos con 3 postulados básicos y uno inherente a farmacovigilancia. Muchísimas gracias. Entonces los dejo con Luisa, que les va a explicar cuál es el trabajo que se hizo y se avanzó sobre los listados básicos. Adelante, Luisa. Buenos días, ahí están viendo que compartí pantalla. ¿Todos? Luisita, un favor. Dime. Que le pidas al grupo que está cerca a ti, que tú estás en una capacitación, que si te colaboran 10 minuticos, porque se escucha todo menos lo tuyo. Es por eso, Vale. porque claro, ellos ya no saben dónde estaban nosotros. Eso que ha pasado con las empresas. No es el mismo código, porque ese código abarca muchos estudios. Luisa. Luisa. Apagó el micrófono, doctor. Está como ocupada. ¿Ya ahí me escuchan? Es que las impresoras también están funcionando, entonces casi no se escucha muy bien. ¿Ahí me escuchan? Se te escucha entrecortado, pero dale. Bueno, como el doctor Carlos ya lo informó, estuvimos reuniéndonos varias veces ¿por qué? Por la necesidad, digamos, de un programa para inventarios para los servicios farmacéuticos. Progresos, no sé si algunos lo conocen, Manizales lo está implementando, y es el sistema de inventarios para todos los servicios. Es donde vamos a tener como la seguridad de con lo que juntamos y con lo que podemos, digamos, ayudar a las otras sedes y trasladarlos. A raíz de eso, entonces, se hizo un listado oficial que para uso adulto y para uso neonatal. Entonces, con el doctor Carlos organizamos la plantilla los seleccionamos con un farmacológico para que fuera más fácil para los especialistas con los que nos reunimos y poder, como les explico yo, poder que ellos pudieran tener la información más... Luisa, ¿me escucha? Sí, señor. Está abierto el micrófono de Me Integral Bodega. Se escucha entrecortado. Marce, por favor, puede Está cerrar. abierto el suyo y otro. Marce, puede cerrar por favor tu micrófono. Ahí ya me escuchan mejor. Es que la bulla la están haciendo los que están trabajando al lado tuyo porque te estás inmersa en facturación. Sí, lo que pasa es que aquí el mío están de sistemas y Daniel. Entonces ahí sí complicado. Ahí ya escuchan mejor. Luisa, Señor. ¿por qué no sales de la oficina, vienes acá a mi computador y presentas eso rápido o les cuentas? Porque es que... Espérame, ya voy. Bueno, mientras Luisa viene aquí a la oficina mía, déjenme contarles que básicamente, pero dejo el micrófono abierto. Aló. Alguien que me confirme si me está escuchando bien. Sí, Doc, se está escuchando bien. Gracias. Mientras viene Luisa, lo que hicimos básicamente a solicitud de la gerencia, de parte del doctor Andrés, era intentar depurar todos esos listados que, como dice el dicho por sécula seculón, estaban desde que Me Integral nació. Muchos de ustedes no estaban y los que iniciamos en el 2009,
veníamos acumulando medicamentos a una base de datos de sistemas y entonces perfectamente el facturador podía coger un acetaminofén cuyo ingreso fue en el 2010 y era tan válido para facturar como el que estamos en el 2022. Eso implicaba que de acetaminofén había muchos registros. Pero acuérdense que por normatividad, todas las facturas de Medintegral deben considerar lo mínimo: principio activo, forma farmacéutica, concentración, si es post, no post, o no PBS o PBS, y a su vez algunas cositas más que les permiten a ellos hacer la facturación. Entiéndase una cosa clara, y es que las EPS tienen unos validadores. ¿Qué significa un validador? Es el medio por el cual controlan que los medicamentos formulados por la IPS Medintegral, primero, estén dentro de la cobertura del plan de beneficios de salud, y que los que no están cubiertos, o los no PBS, también sean validados por los auditores de ellos. Luego y tanto, teníamos que tener un listado, primero para contratación. Es decir, vamos a contratar con Famisanar. Tenemos este listado, ellos nos pasan un listado, lo validamos, y a eso se ha dedicado Luisa en este momento. Coger el listado de Famisanar y cruzarlo con el de nosotros, y lo que tengamos en común, eso va a la contratación y se define cuáles concentraciones y formas farmacéuticas son las que se van a contratar. Entonces, depurar ese listado de sistemas, primero, no había la persona que lo hiciera, uno. Y dos, las personas que lo hacían a conveniencia. Entonces, a raíz de eso, trajimos a Luisa, la importamos desde Líbano para la ciudad de Ibagué, y ella se dedicó a hacer el manejo de esa información. Yo le estoy contando a grosso modo lo que estás haciendo. Entonces, básicamente, lo que ella hizo fue coger ese principal listado que estaba en Medintegral en Bogotá, depurarlo, como les contaba. Si Carlos Martínez y Yolanda compraron en el 2010 acetaminofén, había registro de ese medicamento en ese listado. Y si más adelante Luisa Guzmán compró ese medicamento, había ese registro de ese acetaminofén. Y entonces eran muchas las cosas que se repetían, pero acuérdense que nosotros tenemos como dos apellidos muy importantes, y es uno, el registro en INVIMA inherente al medicamento como registro oficial de manejo en Colombia, y dos, el código CUM, que es el código único de medicamento, ¿sí? Y que se expande en la medida en que los medicamentos por principio activo tengan diferentes formas de presentación, llámese muestra médica, caja por 10, por 20, por 100, por 1000, tienen una colita que es el expediente único de ese medicamento. Entonces, si Noria nos compra una colita número 10, corresponde a una caja de 1000 unidades de acetaminofén, y debemos ser fieles al momento de hacer la recepción técnica y cargarla. Esa información se retroalimenta a diario y todo el tiempo, y ese es el trabajo de Luisa. Entonces ya llegó Luisa aquí a mi oficina, ya los voy a dejar con ella para que les termine de contar, ¿vale? Muchas gracias. Buenos días. Hola Luisa, buenos días. Bueno, como les estaba comentando el doctor Carlos, el listado se organizó a necesidad de Progresos, que es el sistema de inventarios que se está utilizando actualmente en Manizales y que se quiere hacer prueba pilotos en las demás sedes. Dada la necesidad, entonces con el doctor Carlos utilizamos la plantilla del sistema, la depuramos, organizamos una que fuera más diluible para los especialistas, porque pues mostrarles todo el listado de más de 2000 ítems que tenía, pues era más tedioso y más complicado el trabajo. Entonces se va a grupo por grupo farmacológico, se hicieron varias reuniones con todos los especialistas, se clasificó y se les organizó, se les mostró para los especialistas de uso adulto
Entre esos estaba el coordinador, el doctor Garzón, y coordinador de la parte pediátrica, que es el doctor Wilson Cárdenas, en Manizales. Con ellos pues ya se socializó, dado pues el trabajo que se hizo. Por grupo farmacológico, entonces cada especialista incluyó y también sacó varios medicamentos que no iban a utilizar. Entonces, esta fue la primera plantilla que utilizamos para poder continuar con el listado oficial. Como ya lo manifestó el doctor Carlos, nuestro listado tiene principio activo, forma farmacéutica, concentración, presentación, unidad de medida, registro sanitario, si está vigente o no, el CUM consecutivo, unidad de medida que tenemos, pero ante el INVIMA, y tenemos la presentación también del INVIMA, grupo farmacológico ATC, y pues también tenemos lo que es códigos de nutriciones, que tuvimos muchísimos inconvenientes el año pasado porque varias EPS se hicieron devolutivos porque estábamos cargando el expediente y tenemos que cargar, son códigos específicos que trae la plataforma MIPRES. Medicamentos regulados, si son o no de resolución, y como ya el doctor ha hecho énfasis en esto, hay que leer sobre las resoluciones y las circulares que regulan los medicamentos. Hemos tenido inconvenientes con la 2292 porque muchísimos medicamentos se incluyeron al POS, pero también tienen algunas como aclaraciones y exclusiones. Entonces hay que tener como muy presente esto, y la circular 12 que ya metió a regulación los medios de contraste. Bueno, el informe ya detallado, acá lo pueden observar con el doctor Wilson, con el doctor Javier Garzón, el doctor Galo, pediátrico, la neuro, el doctor Oñoro, doctora Heidi. Fue con muchísimos especialistas que nos reunimos, el doctor Melquisedec, con todos, y cada uno de ellos sacaba o incluía medicamentos que para ellos son importantísimos ante el listado. Esto no quiere decir que si se necesita un medicamento diferente no pueda ser incluido, pero hay que solicitar, digamos, mediante correo a los coordinadores para que ellos autoricen esta inclusión a esos medicamentos. Entonces, esto va a ser más fácil tanto para la parte de auditoría, para los transcriptores, para la parte de nosotros como regentes, que no nos vayan a decir que por qué no tenemos esos medicamentos cuando no están dentro de nuestros listados oficiales. Y ya hasta ahí les explico. No sé si alguno tiene alguna pregunta o observación sobre este tema. Cuando uno no pregunta es porque todo quedó claro. Pero no se preocupen que estamos también para eso. La idea es que ya se hizo una depuración inicial y que la inclusión de todo medicamento debe llegar a algún proceso finalmente. Aún así, con toda esta depuración, nos siguen llegando pacientes, y es el caso muy específico de Manizales, con el tema de las enfermedades raras. ¿Sí? Entonces pueden llegarnos a pedir un anticuerpo monoclonal o un medicamento para enfermedades metabólicas, cuyos costos primero superan todos lo descrito por lo que hemos venido manejando. Y en esos momentos debemos, como Comité de Farmacia y Terapéutica, hacer las correspondientes recomendaciones. Quiero que tengan claro mi equipo de trabajo que el Comité de Farmacia no es responsabilidad de Carlos Martínez o de Alexander Yepes como químicos farmacéuticos de la empresa. Es responsabilidad de la institución crear un comité, que los líderes del proceso somos los químicos farmacéuticos, llamémoslo como el secretario del comité. No quiere decir que tengamos que asumir responsabilidades. Vamos a procurar de generar un escenario de participación y de iniciativa de los servicios farmacéuticos, y en eso pues espero su colaboración para poder trabajar.
Es claro que vamos a ir llenando nuestro plan de mejoramiento y lo vamos comentando. Entonces ya les envío el plan para que lo tengan claro. Nuevamente les reitero que en retorno a ese envío me manden qué fechas tienen los cronogramas de comités de farmacia para empezar a trabajar en eso. Muchísimas gracias a todo mi equipo de trabajo. A Giancarlos que nos está colaborando. Esta charla queda grabada entre los procesos de capacitaciones, y si alguna persona pues tiene alguna duda, ¿Qué es lo que me toca no hacer pudo a mí? asistir, entonces vamos a, como queda grabado, lo pueden bajar, pues lo pueden revisar en el YouTube. Sin embargo, pues esto también queda como prueba de que iniciamos el trabajo. Entonces, doctor Yepes, muchísimas gracias por su participación. Jessy, Claudia López, Osquitar, Muchas Luisa gracias a Guzmán, usted, Doc. muy amables todos, Tatiana, Francis, Maridayana, Oscar, a Luisa Bonilla, muchas gracias y nos estamos comunicando, que Dios los bendiga y muchas. Toda una pregunta, perdón. Dime. Esos listados que nos mostró Luisa, tenemos que, o sea, los pasamos en este momento a los médicos, a los especialistas que vienen acá, o ya los comparten directamente, o cómo es esa parte. Buena pregunta. Digamos que el primer escenario de depuración va de la mano con el cargue de la información al progreso, que se está probando en Manizales. Si esa prueba sale a punto, porque hemos tenido, como todo proceso cuando se inicia, fallas, si se prueba y funciona, ese programa se tiene que instalar en Chaparral y en Manizales, en Líbano, en Duitama, y ahí seguramente se hace oficial, ¿vale? Hasta que ese programa no esté establecido, no tiene sentido. O si lo podemos colocar en la de esta, ya les vamos definiendo. Si se hace necesario que lo tengan ustedes para. Perdóname un segundo. Franci, también para, ¿ahí me escuchas? Para responder, Sí, Luis. para responder a tu pregunta, ya también se compartió con auditoría. Como coordinadora está Adriana Rayo y ella va a compartir a su grupo y va a compartir a la parte de transcriptoras y a enfermería, porque pues se han tenido muchas glosas y devoluciones, por eso precisamente, porque no se está colocando principio activo, sino de veces o muchísimas veces el nombre comercial del medicamento. Ah, vale, Luisa, muchísimas gracias. Listo. Igual también se los voy a compartir a cada uno de ustedes para que lo tengan en el computador y pues dada la necesidad lo puedan mostrar. ¿Les parece? Vale, Luisa, perfecto. Muchas gracias. Yo creo que ya podemos finalizar la reunión. Giancarlo, muchísimas gracias.